Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Alonso Tomé, soy ayudante doctora de la Universidad de Burgos del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Me gustaría comenzar agradeciendo la organización de este 6º Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades. Especialmente quería agradecer por permitir mi participación y porque me parece que estas iniciativas, precisamente basadas en los procesos de intercambio y la cooperación internacional, ayudan a enriquecer nuestra labor como docentes. Sin más, entro con mi presentación, que se titula El juicio simulado como herramienta de gamificación jurídica en la enseñanza de los crímenes internacionales. En esta comunicación presento una propuesta de innovación docente centrada en el uso de juicios simulados como herramienta de gamificación jurídica para la enseñanza de los crímenes internacionales en el ámbito, por supuesto, del derecho internacional público. La idea de partida es sencilla, es simple, aunque el problema docente que la motiva no lo es tanto. La enseñanza de los crímenes internacionales plantea una dificultad particular dentro de los estudios jurídicos. El alumnado debe enfrentarse al mismo tiempo a contextos históricos de enorme complejidad, a categorías normativas muy técnicas y a problemas en cuanto a la prueba que no siempre resultan viables o visibles cuando se explican únicamente desde la perspectiva teórica, incluso desde una perspectiva simplificada, pues también para que el alumno llegue a comprender la complejidad del caso. Conceptos como genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o responsabilidad penal individual o incluso la responsabilidad penal de los estados son esenciales para comprender el derecho internacional penal contemporáneo. Sin embargo, cuando se plantea solo a través de definiciones, de elementos típicos o de referencias jurisprudenciales aisladas, existe el riesgo de que el alumnado los perciba como categorías abstractas, lejanas, excesivamente memorísticas, incluso como algo hoy en día fuera de contexto, ¿no? Muchas veces ni siquiera se ve la actualidad de los temas que se tratan en clase. El problema no es solo que el contenido sea difícil, que suele serlo porque muchas veces no se enlaza con otras materias de otros cursos que puedan tener relación. El problema es que si no se conecta con hechos, con argumentos, con decisiones jurídicas concretas, puede resultar difícil entender qué significa realmente calificar de forma jurídica una conducta como un crimen internacional. Desde esta perspectiva, el juicio simulado se plantea como una metodología activa que permite desplazar el aprendizaje desde la mera identificación conceptual hacia la aplicación práctica del razonamiento jurídico. No se trata de sustituir la explicación teórica, que básicamente tiene que seguir existiendo, sino que se complementa con una actividad que obliga al alumnado a utilizar los conceptos en un contexto argumentativo, concreto, normalmente cerrado y, como digo, también normalmente simplificado. El objetivo principal de la propuesta que hago es comprobar en qué medida la recreación simplificada de un procedimiento ante un tribunal penal internacional puede favorecer una comprensión más aplicada de los crímenes internacionales. Para ello, lo que se busca con la actividad es que los estudiantes no se limiten a repetir definiciones, sino que aprendan a seleccionar hechos jurídicamente relevantes, vincular esos hechos con normas concretas y construir argumentos desde posiciones enfrentadas. Y comprender, claro está, la función del tribunal como instancia de valoración de la prueba, de deliberación y de decisión. Esto permite trabajar varias competencias específicas jurídicas. En primer lugar, la capacidad de distinguir entre relato histórico, prueba disponible y calificación jurídica. Esta distinción es especialmente importante en el ámbito de los crímenes internacionales, donde los hechos suelen ser graves, complejos y también emocionalmente intensos. El alumnado debe aprender que no basta con afirmar que ha ocurrido una atrocidad. Desde el punto de vista jurídico es necesario identificar qué hechos pueden probarse, qué norma resulta aplicable, qué elementos exige esa norma
que ocurran en esos hechos atroces y cómo se construye una argumentación jurídica sólida. En segundo lugar, el juicio simulado permite trabajar la argumentación jurídica desde perspectivas contrapuestas. La acusación debe construir una tesis incriminatoria, ordenar los hechos, seleccionar los elementos normativos relevantes y explicar por qué la conducta objeto del juicio puede encajar en una determinada categoría penal internacional. La defensa, por su parte, debe identificar debilidades probatorias, discutir la calificación jurídica, cuestionar la concurrencia de determinados elementos del crimen o plantear dudas sobre la responsabilidad individual del acusado o dudas razonables sobre lo que se consideran hechos probados. El tribunal debe escuchar ambas posiciones, formular preguntas, deliberar y dictar una resolución obviamente motivada. De este modo, cada rol obliga a comprender el problema desde una posición jurídica distinta. Junto a estas competencias técnicas, la actividad permite reforzar competencias transversales relevantes en la formación universitaria: la expresión oral, la cooperación entre los estudiantes, la capacidad de síntesis, la toma de decisiones en grupo, la deliberación crítica. También introduce un componente de gamificación en la medida en que el alumnado asume roles, trabaja con un caso, prepara una estrategia y participa en una dinámica estructurada. Ahora bien, esta gamificación no debe entenderse como una simple teatralización ni como una actividad lúdica desconectada del contenido teórico. Su valor reside precisamente en que el elemento participativo se pone al servicio del aprendizaje jurídico, de tal forma que el alumno, cuando esté realizando el examen, pueda recordar su posición en el juicio, sus argumentos a favor, sus argumentos en contra y tener un ejemplo práctico sobre la teoría. La metodología propuesta se articularía en varias fases. La primera consiste en el diseño de un caso práctico ficticio normalmente, que coja elementos reales, pero que, ya digo, se simplifique, aunque esté inspirado en problemas reales del derecho internacional. Este carácter ficticio permite adaptar la complejidad del supuesto al nivel del alumnado y evitar una reproducción innecesariamente cruda de los hechos, más que cruda, complicada de los hechos. Al mismo tiempo, la inspiración en problemas jurídicos reales garantiza que el caso mantenga verosimilitud y relevancia formativa. El expediente que se entrega al alumnado incluirá un relato breve de los hechos, una selección de las normas aplicables, indicaciones sobre los elementos del crimen, prueba que puede considerarse o una prueba mínima que debe considerarse, por ejemplo, unas declaraciones de testigos o fragmentos documentales, informes breves o indicios que obliguen al estudiante a argumentar sobre su valor jurídico. No se pretende reproducir con exactitud toda la complejidad de un procedimiento penal, ni toda la complejidad de los documentos que formalmente formarían parte de un procedimiento, sino que hay que buscar un caso práctico bastante eficaz que permita construir una simulación simplificada pero jurídicamente rigurosa. En una segunda fase, el alumnado se distribuye en distintos roles: acusación, defensa, tribunal, víctimas, testigos, observadores, y cada grupo va a recibir unas instrucciones más o menos específicas y más o menos detalladas sobre su función. La acusación y la defensa prepararán sus argumentos, el tribunal estudiará los hechos y las normas para dirigir la vista, los testigos prepararán sus intervenciones y así cada parte de los participantes. En una tercera fase corresponde ya a la celebración de la vista simulada. En ella las partes exponen sus posiciones, se practican las intervenciones previstas y el tribunal formulará preguntas y se abrirá un breve espacio de réplica. Posteriormente el tribunal deliberará y dictará una resolución. No tiene que ser una resolución extensa, pero sí debe contener unos elementos básicos y esenciales de la decisión jurídica. Finalmente, la actividad debería cerrarse con una fase de reflexión conjunta de todo el alumnado, del público y de los que han intervenido de distintas formas. Esta fase es fundamental. Sin ella, el juicio simulado quedaría en una actividad lúdica, una actividad divertida, pero incompleta. El objetivo no es solo que el alumnado participe, sino que comprenda en qué ha participado y qué ha aprendido, qué dificultades ha encontrado y cómo se conectan esas dificultades con los problemas reales que existen en el ámbito del derecho internacional penal, en este caso. La evaluación de la actividad
ya bueno, pues dependerá de cada sistema de evaluación del profesor, pero debe ser coherente con sus objetivos. Por ello no deberíamos centrar en la capacidad interpretativa o escénica de los estudiantes, sino en la calidad jurídica del trabajo realizado. Los criterios de evaluación pueden incluir la precisión en el uso de las normas, la correcta identificación de los elementos del crimen, la selección de los hechos, etc. En el caso del tribunal puede valorarse especialmente la calidad de las preguntas formuladas y la motivación de la resolución. La comunicación también presta atención a los límites de esta metodología, porque en esta materia son especialmente importantes. Trabajar con crímenes internacionales implica abordar atrocidades masivas, violencia extrema y experiencias humanas de sufrimiento. Por ello, la gamificación exige una especial cautela. No puede convertirse en una banalización de la violencia, ni en una representación superficial del dolor de las víctimas. Tampoco debe orientarse únicamente a la puesta en escena o a la competición entre los equipos. Su utilidad depende de que el diseño preserve el rigor jurídico, el respeto a las víctimas y la finalidad formativa. En conclusión, el juicio simulado debe constituir una vía especialmente útil para introducir estrategias de gamificación en la enseñanza jurídica universitaria, siempre que se conciban como una metodología guiada, rigurosa y orientada al desarrollo de competencias reales. Aquí acabo mi exposición. Muchas gracias por su atención.